Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenida. ¿Coincidís con Botinelli en que se está gobernando con ideas de los que no lo votaron y ni te van a votar y estás desilusionando a los tuyos? Bueno, sí, yo creo que es una de las grandes tensiones que está manifestando la gestión de gobierno de Orsi en este momento, ¿no? Vemos desde hace meses, ¿no?, que hay una diferencia bastante importante dentro de los propios sectores del Frente Amplio, donde hay algunas voces disidentes que se han mostrado, digamos, en estos últimos meses, no solo de algunos parlamentarios pertenecientes a algunos sectores del Frente Amplio, sino mismo dentro de los ministros, ¿no?, dentro de las figuras ministeriales, como por ejemplo fue o ha sido Juan Castillo, el actual ministro de Trabajo del Partido Comunista, que en varias oportunidades ha mostrado, digamos, sus discrepancias. Y en ese sentido, y en el marco, y en un contexto donde hay una dificultad, creo, bastante grande por parte de la gestión de Orsi, de poder imponer o marcar una agenda, hay algunas, en un contexto también regional que es bastante complejo para todos los países en particular, pero para el Frente Amplio, para el gobierno del Frente Amplio en especial, creo que hay algunos movimientos que vienen generándose, que generan esas diferencias o esas distancias y esos posicionamientos que marcan un conflicto no solamente con la oposición o la diferencia con aquellos que no lo votaron, sino sobre todo hacia la interna, con simpatizantes, militantes y, como decía, representantes o figuras importantes dentro de los sectores que componen el partido. Dijiste dificultades de Orsi para imponer o marcar una agenda. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Bien, yo creo que es un problema que arrastra desde la propia campaña electoral, ¿no? Hay un punto bastante clave que tiene que ver con la dificultad que tuvo en las elecciones para imponer o marcar algunos puntos centrales que quería o que quiso proponer él en su momento, digamos, el que era candidato presidencial, Yamandu Orsi. Me parece que ese problema se mantuvo durante el primer año de gestión, donde, bueno, a través del presupuesto se quería como marcar algunas líneas de posicionamiento, pero que en definitiva algunos temas de agenda y algunas también diferencias que existían con respecto al gobierno anterior, marcaron una agenda que se fue distanciando bastante de los problemas que la opinión pública marcaron o marcan en los últimos años como los principales, ¿no? Problemas vinculados a la economía, al trabajo, a la situación de pobreza o también de seguridad pública sobre todo. Y bueno, me parece que eso también fue generando o fue dificultando todavía más el poder posicionarse o marcarse, ¿no? El construir un relato, una mirada propia, una agenda propia, ¿no? Que impulsara o que mostrara, digamos, la estrategia o la línea de acción que este gobierno iba a marcar, su impronta, en definitiva, ¿no? Me parece que este año hay un intento de querer reacomodar, digamos, esa agenda, reposicionarse en algunos puntos o en algunos temas, pero lo cierto es que las dinámicas de las situaciones que se van dando, digamos, y con esto digo situaciones a nivel internacional, y ahí tenemos algunos puntos de lo que han sido las últimas acciones o gestos frente, por ejemplo, al gobierno o a la política del gobierno de Trump en Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y también algunas diferencias o distancias adentro, creo que siguen generando dificultades para que el gobierno pueda plantarse, ¿no?, imponer su propia agenda. Sin embargo, creo que hay algunos puntos sobre los cuales, bueno, se está trabajando o se muestra que se está trabajando más fehacientemente. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la agenda de seguridad, no sin dificultades, ¿no?, idas y vueltas que sabemos que existen, pero sí con la idea, bueno, de por lo menos mostrarse con una marcada agenda o con una línea estratégica hacia avanzar. También es el caso de la pobreza infantil, donde la rendición de cuentas que está en discusión en este momento en el Parlamento pretende, ¿no?, no solamente generar cambios, sino creo generar una mirada atenta y focalizada sobre esa situación. Sí. Dijiste rendición de cuentas. Sí. Después volvemos, si querés, a lo más macro, pero en concreto hoy va a negociar Manini Ríos con el gobierno, ¿no? Sí. ¿Pensás que están ya esos 2 votos que faltan? ¿Cuál es tu análisis político sobre el tema? Yo creo que esos votos estarían en términos generales. Me parece que hay una discusión que se inicia ahora, ¿no?, que es en la interna, porque recordemos, el dar los votos significa que en términos generales se aprueba esa rendición de cuentas, se aprueban estos cambios al presupuesto original, porque en definitiva la rendición, como sabemos, rinde el año anterior, pero sobre todo proyecta nuevamente o reparte algunos recursos para el año siguiente. Creo que ahí la discusión va a estar en el artículo por artículo. Y además, en función de eso que... Sí, pero primero se necesita
necesitan esos 2 votos. Y hoy se reunía justamente Manini con los... Esa negociación está en camino, yo creo que hay una buena disposición y ahí se marca también una diferencia en lo que viene siendo las posturas, ¿no? De las oposiciones, porque no podemos hablar de una única oposición. Creo que Cabildo Abierto siempre ha sido un socio bastante díscolo en lo que fue la coalición republicana cuando hubo cuando el gobierno o la gestión pasada, y me parece que en este caso siempre se planteó, digamos, como un socio díscolo dentro de las oposiciones, pero además más cercano a negociar o por lo menos a articular con el Frente Amplio. Parecería, digamos, que hay nuevamente una disposición de Cabildo Abierto a querer brindar esos votos. Creo que la discusión va a estar dentro de los artículos y también en relación a algunos proyectos de ley que también están arriba de la mesa y sobre los cuales también siguen existiendo algunas presiones que ya además superan a lo que es Cabildo Abierto, sino que también algunos sectores, por ejemplo, del Partido Colorado, en lo que vimos fue la declaración de Pedro Bordaberry hace algunos días, se van marcando y también se van posicionando firmemente. Cabildo es mejor socio del Frente Amplio que lo fue de la coalición republicana. Yo creo que eran posiciones distintas, ¿no? Una cosa es el socio díscolo dentro de lo que es una gestión de gobierno, dentro de lo que es un gobierno, y otra cosa es dentro de la posición como oposición. Yo creo que Cabildo Abierto siempre ha logrado tener una impronta propia, ¿no? Eso es muy claro, marcarse, digamos, como el diferente dentro de lo que es, dentro de lo que puede ser, digamos, una misma caja, digamos, de actores políticos yendo hacia un mismo rumbo, ¿no? Creo que cuando fue gobierno, cuando formó parte de la coalición republicana, marcó siempre una diferencia muy, muy fuerte, llegando a no votar algunos artículos o algunas propuestas de ley, algunos proyectos de ley que el propio gobierno generaba, marcando en la agenda y en el discurso también sus diferencias, y me parece que esa es un poco la jugada que hace este Cabildo Abierto, ¿no? Querer marcarse distante, digamos, de lo que podría ser una misma caja, digamos, o un mismo grupo de actores políticos, tratando de jugar su propio partido, ¿no? Marcar su propia impronta, su propia cancha. Y bueno, lo que resta saber y lo que hay que ver, digamos, si esto falta todavía para las elecciones, es si eso es redituable, ¿no? Electoralmente. Claro. Parecería que en lo que fue la gestión de gobierno de la coalición republicana no le habría servido demasiado, ¿no? Perdió exactamente un caudal electoral muy importante. Quizás desde esa perspectiva está intentando hoy posicionarse en otro lugar donde, bueno, se muestra más como un actor, digamos, más cercano en algunos aspectos, sobre todo en brindar gobernabilidad, ¿no? En no posicionarse desde un lugar de una posición tan bélica, digamos, como es la que viene construyendo el Partido Nacional o el Partido Colorado, aunque con sus matices, sí hay una estrategia más clara, digamos, de querer posicionarse más firmemente en contra, o por lo menos de una forma más conflictiva frente a lo que son las distintas acciones o discursos que viene llevando adelante el gobierno, ¿no? Cabildo Abierto se presenta como un socio, como un actor de oposición dispuesto a asociarse. Eso fue un acto fallido, pero que, bueno... Un socio, dijiste. Pero justamente porque creo que hay una articulación ahí que se viene gestando donde, bueno, Cabildo Abierto quiere posicionarse desde un lugar más cercano, digamos, al gobierno, pero con sus diferencias y queriendo marcar su propia agenda. Yo Utiliza más el toma y daca también. Exactamente, y hay que ver de qué forma, como decía, esto puede llegarles a ser redituable más allá de eso, porque, bueno, por ahora lo que viene haciendo es generando algunas modificaciones más pequeñas en algunas de las propuestas, digamos, que el oficialismo ha llevado. Que plantea, viste, de achicar el Estado en un 1%, para 10 años. ¿Cómo la ves? La idea de Cabildo Abierto, decís tú. Y bueno, yo creo que también es una impronta que el propio... Por esto, yo creo que hay determinados posicionamientos que Cabildo Abierto sigue marcando o sigue queriendo marcar la cancha. El tema es que también hay que ver de qué forma, con esos 2 votos, logra también generar algún tipo de modificación o de acción efectiva. Está planteando más reasignación para primera infancia. Está haciendo más tribuna que los tribuneros. ¿O no? Bueno, sí. Hay algunos posicionamientos donde Cabildo Abierto ha querido posicionarse más firmemente o más, digamos, con una posición de ir más allá, como vos decís, ¿no? O sea, creo que ahí hay una mirada sobre una posición política que ellos han tenido históricamente, desde su propia creación, ¿no? Y que tiene que ver con algunos puntos claves, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos, por ejemplo, el voto contrario a lo que fue la ley forestal, también tiene que ver con un posicionamiento, por ejemplo, frente a lo que es la defensa del Estado-Nación o la defensa de algunas cuestiones de Estado Nacional o de lo público, que, bueno, que han sido
sido un poco la impronta de Cabildo Abierto, sobre lo cual también ha marcado su diferencia en su momento con respecto a la coalición republicana cuando era gobierno. Hay una intención, obviamente, de querer plantearse o posicionarse como un actor que está dispuesto, digamos, al diálogo, pero que también quiere imponer y quiere marcar su agenda. Y en la medida en que el Frente Amplio vaya a tener cada vez más problemas, yo creo que esto hay que ver cómo se dirime a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque el Frente Amplio sigue tratando de apelar, ¿no?, en el Parlamento a poder conseguir votos de otros sectores del Partido Colorado, del Partido Nacional, de generar una negociación, por ejemplo, a nivel más subnacional, ¿no?, con algunos legisladores que pertenecen a algunos departamentos, ¿no?, con la habilidad que también Orsi ha desarrollado desde el Congreso de Intendentes, ahora como presidente, para poder generar y tejer esas alianzas, pero lo que está encontrando es una posición de actores políticos de la oposición muy firmes, muy plantados, digamos, con poca capacidad de negociación, y me parece que eso le da a Cabildo Abierto una ventaja muy grande. Me parece que hay también ahí una posición de los actores de la oposición que en definitiva termina ayudando a que Cabildo Abierto pueda cada vez más poder seguir tirando un poco de esa cuerda y poniendo o imponiendo o marcando su propia agenda. Yo le quiero preguntar sobre la imagen de Orsi, pero si querés vos seguís por esa línea. Era eso. Yo quiero volver un segundito a la imagen de Orsi, que estaba puliada desde el principio por él, por su capacidad comunicacional, sumale si querés lo de la camioneta, etcétera, etcétera. Pero después también está el entorno, aquellos ministerios que están flacos, o sea, Ministerio del Interior. ¿Podría cambiar algo la pisada o su imagen si hiciera algún movimiento? No sé, si mañana le quitara el apoyo a Negro, ponele. ¿Lo podría levantar un poco? Pues hoy es todo deficitario dentro de su imagen. Hay una dificultad muy enorme que tiene que ver, yo creo que hay un punto que es muy clave que tiene que ver con su capacidad de liderazgo, ¿no? Que es algo que está en construcción, eso creo que lo tenemos todos y todas un poco sabido, ¿no? Esta cuestión de que Orsi llega, digamos, con un acumulado y un capital político importante, ¿no? Basado quizás en su figura más a nivel personal. Pero está en construcción, porque la oposición te puede decir que está en destrucción. Bueno, que esté en construcción. O sea, no le ve que levante, o sea, le ve que va a ir cayendo. Bueno, que esté en construcción es que se está armando, se está elaborando, y eso puede implicar también de que tenga algunas falencias y algunas debilidades que creo que se están mostrando y se están haciendo como muy visibles, ¿no?, en ese sentido. Entonces, a mí serían las fortalezas. ¿Cuáles serían las fortalezas? Sí. Bueno, yo creo que es un articula, o sea, tiene un discurso, digamos, de articulación, ¿no?, o de diálogo, es una figura dialoguista, me parece que eso es importante. Creo que igual estamos en un contexto donde el diálogo no parece estar siendo una de las principales capitales que tiene que tener o que está teniendo, digamos, los liderazgos, esto más pensado a nivel... Sí, pero una cosa que esté fallando los diálogos social, por seguridad, por esto que lo otro. Otra cosa es lo que vos decís, que me parece que sí, es que él no se cierra nada. Él la plantean, se tiró esto, y hay que conversarlo, hay que discutirlo, está bien. Hay una lógica. O sea, tiene una forma de expresarse que vos decís, bueno, este hombre no se cierra a discutir nada. Exactamente, o sea, yo creo que hay ahí dos puntos que son después claves. Los diálogos fallan. Él es un hombre dialoguista que apuesta al diálogo, que apuesta a la negociación, que es más pragmático y abierto, quizás si se quiere, frente a otros liderazgos del Frente Amplio u otros liderazgos presidenciales que han gobernado en los últimos años. Sí, claro. Y eso puede ser visto como como algo bueno o como algo positivo si hay una disposición del resto de los actores políticos a negociar. A esto voy con lo que están siendo, digamos, el trabajo de las oposiciones hoy en día, ¿no? Porque creo que está habiendo poco rango, poco margen para poder dialogar y negociar. Entonces una figura como Orsi justamente creo que está marcando o mostrando algunas debilidades, porque esas valoraciones o estos capitales políticos que estoy mencionando hoy no están teniendo mucha relevancia, ¿no? Claro. No están teniendo un efecto muy claro en poder generar acuerdos más masivos, consensos más generales. Entonces yo creo que ahí hay algunos puntos sobre los cuales quizás en otros gobiernos o en otros contextos políticos podríamos verlo como un capital, y hoy lo estamos viendo como con algunas debilidades. También hay otro punto que me parece que es clave, y sobre esto el hecho de la camioneta y otras situaciones políticas han debilitado un poco su figura. El tema de la camioneta? Porque desde el gobierno dicen que sí. Ahora, creo que me parece válido cuestionarlo, porque alguna explicación concreta o una definición de si estuvo bien o estuvo mal, ni la propia JUTEP se expresó todavía y está pidiendo más información. Entonces,
Yo creo que como hecho político, o sea, en términos de los efectos sobre la figura de Orsi, me parece que eso puede quedar saldado. Quizás pueda haber un ida y vuelta más fuerte en relación a algunas definiciones de la JUTEP, o bueno, todavía seguimos en vueltas de si efectivamente la camioneta se está utilizando para alguna función en primaria. Unas dudas todo eso sobre sigue el existiendo en tema. duda. Sí. Yo creo que el hecho político y el efecto que generó, que es esto mismo que iba a comentar, ¿no? En relación a las bondades o los aspectos positivos que tiene la figura de Orsi, me parece que el hecho político de la camioneta ya generó el daño más fuerte, digamos, que podía generar, que era esto que yo mencionaba, ¿no? Orsi se ha presentado siempre como una figura transparente, honesta, ¿no? Muy más chabacano, más como del pueblo o de la gente, digamos, y en realidad este hecho lo que debilita un poco es esa mirada, ¿no? Desde la honestidad o desde la transparencia. Su capacidad de comunicar y todo, pero la ética estaba inmaculada. Exacto, hasta y él se posicionaba mucho desde ese lugar, ¿no? Y por más que estamos hablando todas cosas negativas de Orsi, ¿Te da algún insumo para pensar distinto la última encuesta? Que más allá que la calle Pou es el único que tiene saldo positivo, después el que le sigue es Orsi dentro de las figuras políticas. Sí, hay un punto que es clave, que es las diferencias entre lo que es la simpatía, ¿no? O sea, el que me caiga bien una figura, ¿no? Una persona, que creo que es algo que es un capital muy fuerte que tenía Orsi, incluso cuando su campaña política, ¿no? La campaña presidencial, la figura o el candidato que generaba mayor simpatía era Yamandú Orsi, y creo que sigue con elementos altos como quizás de simpatía, pero distinta es la gestión del gobierno, ¿verdad? Distinta es la valoración de él como figura presidencial. Por ejemplo, yo puedo decir, me cae simpático Orsi, pero es nefasto conduciendo el... O sea, sí, de todas formas hay un punto que es clave. Nosotros lo que se viene viendo, digamos, de parte de las encuestas de opinión pública tiene que ver con la valoración de la gestión, no con la intención de voto, ¿no? Que es algo que las encuestadoras igual recogen. En todas las encuestas siempre se pregunta si las elecciones fueran el próximo domingo, a qué candidato o a qué partido político votarías. No tenemos hoy en día actualizado, por lo menos de forma pública, qué es lo que da, pero generalmente esos movimientos no son tan importantes. Entonces, por más que existe una valoración negativa, como vemos ahora en las últimas encuestas, que es la valoración sobre la gestión del gobierno, no necesariamente eso se va a trasladar o se trasladaría a lo que es una intención de voto, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia importante como para poder marcar. Pero ahí lo que pasa es que la valoración, perdón, sí. El saldo negativo que le está dando a la popularidad a Orsi, que ha ido, el problema no es que lo bueno es que está segundo, lo malo es que viene bajando la popularidad. Sí. Pero Orsi no va a estar en el 29. El que va a estar es otro, y los otros que están atrás, que tiene el Frente Amplio, tienen unos saldos negativos muy, muy fuertes. Por ejemplo, Pacha tiene un saldo negativísimo. Sí. Es que hay una dificultad muy grande. A ver, el Frente Amplio está en un proceso de renovación de figuras, ¿no? Claro. O sea, un proceso que en realidad están viviendo y que han vivido en los últimos años todos los partidos políticos. Sí, claro. Lo que creo es que tenemos, por ejemplo, en el Partido Nacional, una figura que ha sido preponderante y que con la gestión pasada como presidente, que es el expresidente de la calle Pou, ha tenido ha logrado, digamos, consolidarse como una figura y un liderazgo incluso homogéneo, no solo en su propio partido, que es bastante llamativo, porque el Partido Nacional siempre suele tener figuras muy importantes que a veces confrontan, que pertenecen a alas o a sectores que históricamente han tenido sus diferencias. Hoy vemos una homogeneidad o un consenso dentro del Partido Nacional muy absoluto y muy pleno sobre el liderazgo y la capacidad de liderazgo de la calle Pou, incluso en ajenos, ¿no? Porque el Partido Colorado, algunas figuras también lo reconocen como la principal figura. En el caso del Frente Amplio, creo que ese proceso viene siendo mucho más dificultoso y más complejo, ¿no? También el fallecimiento de las figuras fuertes o preponderantes en el Frente Amplio es muy reciente, y la candidatura de Orsi tuvo, ¿no? En las sombras y en las luces a la figura de Mujica, ¿no? Que participó muy activamente en la campaña, ¿no? Y que mostraba o quería marcar esa idea de que su sucesor, al menos en términos de lo que iba a ser una gestión frente amplista, era Yamandú Orsi. Bueno, creo que ese traslado, obviamente, de las capacidades y de los simpatías del liderazgo no se da de forma inmediata o no se da de forma lineal, y tenemos hoy una figura de Orsi
hay un proceso de liderazgo que está en construcción, pero también tenemos en el resto del Frente Amplio una dificultad enorme para encontrar otras figuras que generen el mismo nivel de apoyo, de simpatía, también en un Frente Amplio que muestra un diseño interno bastante distinto a años anteriores, ¿no? Porque tenemos una preponderancia a nivel de sectores que no teníamos históricamente, ¿no? El MPP hoy engloba o logra tener no solamente la mayoría de los votos, ¿no? Sino que tiene parte del Poder Ejecutivo dentro del MPP, o sea, el MPP es parte del Poder Ejecutivo, de los ministerios, pero también sobre todo de la cabeza del Poder Ejecutivo, y también una fuerte presencia y liderazgo dentro del Parlamento, ¿no? Entonces yo creo que el Frente Amplio también está viviendo internamente movimientos muy importantes, ¿no? A nivel de los liderazgos y también a nivel de los sectores, que también van mostrando algunas dificultades en esto que mencionábamos al principio, ¿no? De algunas visiones o valoraciones de los sectores de Frente Amplio que tratan de posicionarse distinto y que en definitiva lo que quieren también es marcar no solamente una diferencia, sino también marcar la cancha pensando en lo que pueden ser las próximas elecciones. Ahora, también. Mirando las elecciones y mirando el camino que vos estás planteando, que parece desfavorable para el Frente Amplio y favorable para el oficialismo y para la calle Pou, que estratégicamente está esperando a ver cuándo salir otra vez al ruedo, que ya ni siquiera se le cuestiona que tiene que haber salido antes, tenía que estar presente. O sea, como vamos a cuidarlo, que es el 2 de la muestra. Que está presente igual, perdón, paréntesis, pero eso es... Está sí, en todas las conversaciones. Exactamente. Ahora, ¿pensás que esto que se está discutiendo y que tiene muchos detractores, que es el ir como lema único, podría ser una traba para este camino que parece tan allanado? Insisto, todavía faltando demasiado para las elecciones. Yo creo que la cuestión del lema único es una discusión que se viene dando. Yo creo que no sería favorable en principio para pensar, digamos, unas próximas o unas futuras elecciones, ¿no? Yo creo que todavía existen diferencias como muy marcadas, sobre todo a nivel subnacional, en relación a los liderazgos del Partido Colorado, del Partido Nacional. Hay una identidad política a nivel subnacional que me parece que todavía es firme, todavía está como muy presente. Y no olvidemos que exactamente en el resto de los departamentos o a nivel subnacional hay mucho apoyo, mucha identidad política que tiene que ver con los caudillos políticos de ese departamento, y ahí tenemos figuras que son muy fuertemente coloradas, son muy fuertemente nacionalistas. Entonces creo que esa fusión o esa unión debilitaría mucho esas identidades políticas que hoy en día siguen marcando bastante firme la cancha en algunos ámbitos, por ejemplo, como decía, en la política subnacional, y por lo tanto lo que son los liderazgos y los representantes de esos departamentos. O sea, ¿no le ves viabilidad no solamente para 2029, sino para un... Bueno, a futuro habría que ver. Lo que estamos hablando es de quebrar, digamos, también las identidades o las construcciones políticas de centenios, ¿no? De más de casi de 200 años. Entonces, yo creo que ahí hay un quiebre a nivel de las identidades políticas que me parece que sería como muy fuerte. Me parece que lo que sí está como instalado es esta idea de acordar, digamos, políticamente hacia las elecciones y usar el lema único en algunos ámbitos, por ejemplo, digamos, usar el lema único en los ámbitos subnacionales. Ahí hay una intención muy clara de querer dar vuelta a algunas elecciones o de querer dar vuelta a algunas realidades políticas, por ejemplo en Canelones, en Montevideo, perdón, y en Salto efectivamente lo lograron, pero me parece que son apuestas específicas que tienen una mirada netamente electoral, ¿no? Es decir, bueno, y se posicionan desde ese lugar, ¿no? O sea, nos posicionamos o arreglamos, coordinamos tener un lema único porque nuestra intención es poder ganarle al Frente Amplio, pero marcando también o pudiendo marcar ciertas diferencias. Por eso creo que sí podemos pensar en tener una especie de coalición republicana para el balotaje que viene, pero es muy difícil pensar que en las elecciones nacionales vayan a construir un lema único. Creo que le haría un daño a los partidos políticos, ¿no? Y a las construcciones políticas históricas muy importante, y a la ciudadanía en definitiva, que dejaría de generar o de construir una identidad tan firme en algunos territorios como las que existen hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo ves la forma en que la oposición está dirigiéndose con el hashtag Renuncia Negro? Es como dicen, una reedición inmadura del Renuncia Bonomi según el oficialismo.
¿Cómo ves la figura del ministro? Yo creo que hay una intencionalidad muy, muy fuerte esto, ¿no? De generar esa reminiscencia con el renuncio a Bonomi, con una figura como Bonomi que en los últimos años había tenido una imagen muy negativa, era como un poco la cara, o quería posicionarla como la cara visible del fracaso en materia de seguridad, ¿no? Y bueno, en definitiva tuvo cierto efecto, digamos, en términos de poder como poner, digamos, esa mirada, y recordemos que esto fue 2017, 18 y en 2019 muchos señalan que se perdió el gobierno del Frente Amplio por la inseguridad. Exacto, entonces hay un punto ahí que es clave. En este caso, a diferencia de la gestión anterior, donde Bonomi era una figura política de mucho peso dentro del MPP, tenemos una figura como Carlos Negro, donde hay una apuesta en relación, y sobre todo en un vínculo de confianza personal con con Yamandu Orsi, pero también en particular con Jorge Díaz, ¿no? Que es secretario de Presidencia. Bueno, la idea de poder llevar un cargo con componentes técnicos más fuertes y políticos quizás más débiles, ¿no? Por más que tenga el apoyo personal del presidente, es lo que decimos, es un ministro que no está sectorizado, que no tenía por lo menos una actividad política fuerte y pública antes de ser ministro. Entonces creo que ahí hay una potencialidad en relación a la capacidad técnica, o a mirar, digamos, desde un rol más técnico, una cartera que tiene un rol político muy importante, pero que también requiere de un conocimiento muy firme para poder llevar adelante una estrategia, pero que bueno, tiene, si se quiere, un apoyo político que es un poco más débil en términos de lo que decía de ¿Un renunciar Negro lo puede tumbar? ¿O lo puede tumbar el aumento de homicidios? Por ahora parecería más difícil pensar en eso. Hay un apoyo muy firme y muy expreso de parte de Presidencia en relación a su figura. ¿Y eso es negocio para Presidencia o es negocio para la oposición? La permanencia... Atornillar a Negro, ¿es negocio para la Presidencia o es negocio para la oposición? Yo creo que no podemos pensar ahora de un atornillamiento, si se dice así. Te lo permitimos. Pues lo permitimos. Lo incorporamos ya a la RAI, mando la solicitud. No podemos pensar que aún esté atornillado cuando en realidad vamos 1 año y medio todavía de gestión. A mí me parece que todavía falta, digamos, tiempo para poder procesar y ver si efectivamente la gestión de Negro marca esa... es la que marca, digamos, la agenda en relación a eso. Sí me parece que en la oposición hay una mirada, esta mirada bélica, digamos, puede generar algunas dificultades en relación a la gestión, y en esto me parece clave pensar que la gestión en seguridad siempre va a tener como algunos debates, pero sí es necesario poder como dar alguna carta, digamos, de confianza en relación a lo que viene realizándose, o la mirada sobre la gestión de Negro. Entonces, yo creo que es muy apresurado que la oposición lo plantee de esta forma. Yo creo que hay una intención muy grande de debilitarlo, también sabiendo y mirando las encuestas de opinión pública, viendo que la seguridad cada vez se posiciona más y que estamos viviendo y teniendo fenómenos de alta complejidad, pero también asignarle solamente a Negro la responsabilidad en relación a estos hechos, que como sabemos, en lo que viene siendo la gestión y el trabajo en materia de seguridad, son procesos más largos y que vienen también en un deterioro que ha sido sostenido en el tiempo. Me parece que es entrar justamente en esta ida y vuelta del juego político, pero que le hace daño también a la capacidad del Estado de poder, bueno, trabajar efectivamente para hacer o generar algunas políticas que cambien un poco esta mirada, que como sabemos es de largo plazo, ¿no? No podemos pensar que Negro en 1 año iba a cambiar totalmente la gestión de seguridad. Tampoco podíamos imaginar que iban a haber episodios de un recrudecimiento. No parece haber una política criminal nueva. Y bueno, ese es un punto bastante clave. O la falta de recursos también, ¿no? Porque seguimos mirando, hay algunos puntos en la rendición de cuentas para tratar, bueno, de generar nuevos cargos, o por lo menos invertir más en algunos aspectos que hacen a la incorporación de tecnología, pero seguimos teniendo debilidades muy importantes en materia de seguridad, y ahí creo y me parece importante, por ejemplo, involucrar el sistema de investigación y de justicia, ¿no? O sea, tenemos un poder judicial que tiene un montón de falencias en relación a... Exactamente. Una fiscalía pobre, que también estaba pobre, cada vez más pobre y con dificultades cada vez mayores para poder investigar, dificultades no solamente en relación a la materia, dificultades, como sabemos, ¿no? Con una situación, por ejemplo, de amenazas a fiscales, de atentados. Entonces estamos teniendo una situación en materia de seguridad que se recrudece, que es cada vez más compleja y que requiere de recursos, pero también creo que requiere de un apoyo político en algunos aspectos que bueno, que el hecho de que no existan, o el hecho de querer debilitar a la figura de Negro políticamente puede ser redituable, pero me parece que estamos perdiendo una mirada de una política de Estado que tiene que estar para no seguir llegando tarde y cada vez peor a estas situaciones que bueno, que nos alarman a todos y todas, ¿no? Sin duda.
¿Qué es de esperar ahora? Tengo varios asuntos acá en el cuestionario, pero quiero volver a cuando hablaste de la calle Pou. ¿Qué es de esperar ahora cuando reaparezca ahora, en estos días en agosto, que va a dar un discurso? ¿Qué es decir? ¿Que va a tirar algún mensaje y vuelve a cuarteles de invierno? ¿O qué es de esperar de la calle? Sí, había un punto que mencionamos hace algunos minutos que me parece clave. No está en el cuartel Lagalle, está bastante activo. Él está en las sombras, pero es muy claro que está emitiendo un mensaje constantemente y que está alineando también a los suyos en relación a lo que es la posición de la oposición, ¿no? Creo que ahí hay un punto clave y fue en las encuestas de opinión pública nosotros miramos y vemos preocupaciones muy importantes en la gestión de gobierno, pero las vemos también en la oposición, ¿no? O sea, la amplia mayoría de la población valora negativamente la acción de la oposición y me parece que ese es un punto bastante clave y creo que bueno, en la pero ese es un mensaje que dio la opinión pública. ¿Cuál es el mensaje que decís vos está dando la calle en el Pou? Congreso, justamente en el Congreso de Alianza Nacional hace algunas semanas, algunos líderes del sector manifestaron abiertamente algo que pareciera la calle Pou también está tratando de trasladar, que es: nosotros no tenemos ganadas las elecciones. Podemos tener una figura como es él, con un alto nivel de simpatía o con una buena idea de gestión, pero faltan muchos años todavía. El hecho de mirar de esta forma o que haya desde la opinión pública una valoración negativa de la oposición, esta oposición tan firmemente opositora, bélica o conflictiva frente a las acciones del gobierno, tampoco viene sirviendo. Y en función de eso, bueno, yo creo que este Congreso de Alianza marcó en algunos discursos esta idea de no tenemos ganado nada, hay que salir a la calle, salir a hacer política, movilizar a las bases. Yo vi en el Congreso de Alianza discursos muy duros. No es que no sean duros. Y yo veo, cuando hemos hablado, entrevistado a legisladores de la oposición, que ellos están en contra de que los midan a la oposición como una sola cosa, dicen que son diferentes oposiciones, pero más allá de eso, ellos dicen: no, a nosotros, a los nuestros nos piden que seamos más duros. No nos están criticando por duros. Capaz que se equivocan en la lectura. No, yo a lo que voy es... Y yo a Javier García en el Congreso de Alianza lo vi durísimo. Pero Javier García sin duda, pero bueno, por ejemplo, Sebastián da Silva diciendo: hay que salir a defender la gestión nuestra, lo que nosotros hicimos. Hay una mirada ahí más en relación a posicionarse sobre lo que plantea la coalición republicana, lo que plantea el Partido Nacional, que más mero crítica, ¿no? Pensando en que hay algo ganado, ¿no? En este gobierno está molido, ya no tiene capacidad de respuesta, que es parte de lo que también el discurso de las oposiciones, de algunas oposiciones o no tiene rumbo, que es lo que decía el gobierno, el hoy oficialismo, esta idea de ¿no? renuncia negro, ¿no? Que renuncien los ministros, no está tan firmemente renunciado Odone, pero ha habido un cuestionamiento sobre la capacidad de Odone de llevar adelante la cartera. Entonces, esta mirada así tan crítica, bueno, creo que con el tampoco Odone está... el que menos se han puesto de punta, ¿no? Sí, no es quizás de los peores, pero ha habido también una crítica sobre su capacidad, sobre sus proyecciones, ¿no? Por ejemplo, sobre el crecimiento, exactamente. O su falta de conocimiento a nivel político, ¿no? De que viene de otros ámbitos. Entonces, creo que ahí hay un punto de concentrémonos en defender lo nuestro, ¿no? En defender nuestras acciones obviamente que la confrontación, ¿no? Va a estar plasmada, digamos, y planteada, pero también teniendo otras miradas que sean más propositivas o más defensoras de un posicionamiento del propio Partido Nacional. Y creo que ahí hay un punto que me parece que es clave también para pensar también en lo que puede ser la campaña hacia 2029, ¿no? Porque si también nos quedamos solamente en esa confrontación de derrocar o debilitar al gobierno, bueno, nos quedamos también sin agenda propia a la hora también de proponer o de plantear una mirada hacia las próximas elecciones o hacia las ideas que se quieran llevar adelante en las próximas elecciones. Y más adelante la posibilidad de que marquen agenda o no a través de propuestas concretas y programas de gobierno. La crítica en general, sumado a la desaprobación que surge en las encuestas tanto de un oficialismo como de una oposición, algunos empiezan a señalar el riesgo que esto puede llegar a suponer para la democracia, ¿no? Sobre todo para el surgimiento de figuras. El outsider. Claro, todo ese cuco. ¿Lo ves así también? Sí, totalmente. Yo creo que tenemos... Uruguay tiene que mirar
también lo que ocurre en la región, ¿no? O sea, no somos ajenos a un montón de movimientos, digamos, que están ocurriendo, también porque además hoy en día sabemos que con las nuevas tecnologías, con el acceso a distintas redes, hay hay movimientos, digamos, que trascienden los estados, que trascienden los movimientos más nacionales y que van generando o tomando otras poblaciones u otras fronteras. Hay algunas mediciones que ya desde hace tiempo marcan preocupación en Uruguay y no podemos mirar a nuestro estado uruguayo como una excepcionalidad absoluta en relación a este contexto, como decía, ¿no? Y bueno, hay algunas encuestas que están dando, ¿no? En la juventud, de repente, Factum lo ha señalado, bueno, Botinelli ha sido bastante firme, o por lo menos lo ha planteado fuertemente, ¿no? Hay algunas encuestas de opinión pública o de valoración sobre el sistema político que marcan entre los jóvenes que 3 de cada 10 o desconfían del sistema político o no creen que tenga la capacidad de cambiar su calidad de vida o la calidad de vida de la población, ¿no? Estas miradas de desconfianza o desinterés hacia el sistema político me parece que tienen que ser miradas con bastante atención y preocupación porque marcan esto mismo, ¿no? Una distancia, la valoración de la ciudadanía de que el sistema político no es capaz de modificar la calidad de vida de ellos. ¿No te parece que hace algo el sistema político en base a eso? ¿Lo ves reaccionar? Porque en realidad esto no es algo, no es algo de la semana pasada, ¿no? Sí, cuando hablo Cada tanto vienen acá y sienten y dicen, no, tenemos que hacer una mesa entre todos, y en realidad... Bueno, pero todo esto que venimos hablando de la forma en la cual se viene desarrollando, por ejemplo, los discursos o los debates políticos, marcan muchísimo esa idea, ¿no? En la medida en que las discusiones no se concentran en los temas de mayor preocupación o que no marcan, por ejemplo, algunas disidencias, pero también coincidencias y, en definitiva, reforzamientos de algunas políticas públicas que deben llevarse adelante. Y bueno, la población ve cada vez con mayor desdén cómo se generan y se desarrollan debates que son muy ajenos a la situación que viven ellos día a día, ¿no? Entonces, esto que hablábamos, si bien obviamente es importante, ocurre el hecho de la camioneta o las idas y vueltas en relación a algunos pronunciamientos, bueno, hay una importancia obviamente en poder estudiar esos casos y ver y valorar, ¿no? Si efectivamente puede haber un desvío o una mala gestión y demás, pero bueno, no son los temas que preocupan y ocupan a los uruguayos en el día a día, y creo que eso va también lesionando o generando esa mirada de que el sistema político está ajeno o por fuera de las discusiones y de lo que ocurre en el territorio. A ver, ¿te preocupa como ciudadana en realidad? Capaz que no, pero a ver, hoy la seguridad es algo que preocupa a todos, sí, y que pasan los gobiernos y en realidad siempre están en el ojo de la tormenta. Y cada vez hay más adeptos al buquelismo, como que ven eso como una herramienta de salida rápida. Claro. Con la diferencia que Bukele allá teóricamente tiene una gran aprobación, pero bueno, ha decidido prolongar su periodo en el poder, etcétera, etcétera. ¿Es algo que a vos te preocupa? Es que ese es uno de los puntos, por ejemplo, para mí la discusión sobre Bukele es uno de los puntos claves sobre estas debilidades que estamos teniendo a nivel del sistema político y también de la visión de la ciudadanía sobre los temas, ¿no? Porque, bueno, es tirar un nombre, ¿no? Es decir, alguien que tiene una valoración o que ha mostrado, digamos, una valoración positiva en su país en relación a la gestión en seguridad. Bueno, nombremos a Bukele, como ha hecho Orsi un par de veces, sin tener muy claro qué implica, qué significa, en qué sentido está tomando su nombre. Bueno, o su Ojeda gestión. Lo ha nombrado, dijo, Ojeda decir también, Bukele no es mala palabra. Pero por eso, todo se termina discutiendo en relación a un nombre por una valoración muy genérica, sin tener una mirada profunda, exhaustiva, sin discutir efectivamente qué es la política Bukele, ¿no? O sea, qué implica, qué es lo que ha hecho. Vamos a discutir sobre seguridad tomando otros ejemplos del exterior o de otros países. Bueno, valorémoslo con profundidad, no tiremos al aire un nombre porque nos parece porque ahí es donde entramos en esta lógica donde la ciudadanía lo que observa de Bukele es que es una persona que un tipo que ha hecho cambios dentro de su país y que ha generado efectos, ¿no?, de disminución de algunas tasas de homicidio o de mejoría de algunos indicadores de seguridad. Entonces miramos eso y discutimos eso y tiramos un nombre al ping-pong de ida y vuelta. Lo que pasa es que la gente ve no valoramos, sí, pero me parece que el rol del sistema político es también traer a colación y traer a discutir las implicancias de una política pública. Pero no hay una capacidad de la población en discernir eso y que ve genéricamente... Pero ahí hay un punto en relación, esto que te digo, estamos hablando Bukele y nadie ha traído
a colación o no ha discutido, digamos, cuál es la política Bien. de Bukele. Bukele ha generado todo un proceso de autoritarismo en relación a los procesos de justicia, al encarcelamiento, a las condiciones de esas cárceles, que no están en discusión hoy en día, ¿no? Decimos Bukele o tiramos Bukele pensando en un mandatario, ¿no?, que ha tenido una política de seguridad que puede ser calificada como exitosa, ¿no? Y esa es la discusión que estamos viendo. Entonces también no estamos dando lugar a poder dar discusiones profundas sobre algunos puntos claves como es seguridad, sino que agarramos y traemos algunas figuras que, como vemos en la opinión pública, que tienen una valoración bastante positiva, porque en algunas noticias o en algunos momentos han visto que ha tenido un cambio o una mejora de algunos indicadores, no valoramos todo lo otro. Entonces ahí es donde creo que estamos tendiendo a banalizar las discusiones que tienen que ser o que tienen que tener una mirada mucho más profunda, y los políticos son grandes responsables de eso. La ciudadanía no tiene... Ese gato arriba de la mesa lo tiró Orsi. Sí, totalmente, ¿no? Por eso lo dije. Y además lo hay estoy frente diciendo, amplistas, pero y además hay frente las encuestas mostraban que hay había una valoración mucha positiva. frente amplistas despidiendo a Bukele. Pero por eso mismo, si tenemos una mirada de la opinión pública, ¿no?, que es positiva o que toma a Bukele como una figura de referencia, discutamos la política de Bukele, no digamos Bukele bajó los homicidios, Bukele metió más gente presa, porque no sabemos cuáles son las implicancias. Eso que lo tiró Orsi, sí, es verdad. Que generó la discusión interna en Frente Amplio, que generó... Que el Pacho lo solía interpretar. También pregunto, ¿no puede ser una estrategia bien interesante la de tener oposición y oficialismo adentro? Es una estrategia, sin duda que es una estrategia. El tema es que es contraproducente y creo que también ha tenido efecto. Yo creo que sí, incluso para dar algunas discusiones en relación a la política de seguridad. Me parece, o sea, yo creo que en Orsi hubo una intencionalidad, sí, obvio, de querer mirar las encuestas, ver que hay una figura como Bukele que tiene una valoración positiva y la trajo a colación. Pero después lo se dijo él. desdijo. Porque se armó un lío. Bueno, pero la estrategia no fue buena entonces. Y no. Bueno, pero es que para mí hay un error ahí muy Claro. importante, que es, o sea, este es un error que está teniendo también la actual gestión de Orsi, ¿no? O sea, yo creo que hay una idea de ir atrás de algunos puntos que la agenda pública van marcándose sin tener demasiada claridad. Y voy a decirlo en términos más genéricos con otro aspecto que me parece que fue clave, ¿no? La política en materia de situación de calle. Empezamos a ver, o sea, ya sabemos que existen personas que fallecen, pero empezó el invierno, como pasó en el año pasado y también empezó empezaron a fallecer personas en situación de calle, y ahí el gobierno toma el tema, elabora un plan estratégico que no estaba ni siquiera en el discurso, ¿no?, de lo que fue la presentación frente a la Asamblea General de Orsi, que marcó algunos puntos de agenda, no había marcado situación de calle. Cuando empiezan a ocurrir estas situaciones, cuando empieza a haber un discurso también muy firme y muy fuerte, cuando la opinión pública, además, por algunas situaciones que se dan en territorio, empieza a valorar con mucha preocupación la situación de calle, bueno, el gobierno sale a plantear una estrategia, a plantear una idea de líneas de trabajo, también con un conflicto interno, incluso con los propios trabajadores de estos servicios. Bueno, Entonces, el MIDE hay una falta problema de claridad interno, ¿no? Exacto, hay una falta de claridad a veces para poder plantear las discusiones y los debates, y yo creo que lo de Bukele es una idea en este sentido, ¿no? Se habla de un nombre porque saben que es un nombre que ha tenido muchos efectos y que tiene una mirada más positiva o de una valoración más positiva de la opinión pública, sin querer discutir o debatir las implicancias o pararse firmemente a decir, bueno, de Bukele podemos tomar esto, pero todo esto otro no. Entonces genera, una discusión interna en el Frente Amplio muy fuerte, porque sabemos que hay componentes en el Frente Amplio que vienen denunciando lo que ocurre también ahí. Cabildo y Manini, en la elección anterior, fue lo más parecido, yo no sé si en un outsider, pero por lo menos fue sorpresivo, fue decisivo en que la calle Pou tomara el gobierno, después sería la piedra en el zapato y todo lo que vos quieras. Sí. Bueno, ahora van camino, no sé si a la extinción, pero está en las antípodas de aquello. Fue lo más parecido a un movimiento sorpresivo, producto de un descontento. Insisto, no que resolviera sí que resolvió una elección, no que llegara al poder. Sí, fue disruptivo en un sistema político uruguayo que siempre ha tenido como una Bueno, como lo muy pudo clave. hacer Sartori, ¿no? También. Exacto, aunque ¿no? sin backup. Y que Sartori terminó igual pero Cabildo jugando. pasó el 10%, o sea, sí, fue una figura. 13. Sí. Fue 13. Fue una figura, fue una disrupción muy grande dentro del sistema político uruguayo, y yo creo que en eso generó como una diferencia. Hoy no parece ser quien vaya a marcar esa cancha del outsider. Yo creo que ahí hay que tener
hay que mirar atentamente, digamos, cómo se van a ir moviendo estos años. No podemos pensar que no vaya a existir quizás una figura del outsider, porque también tenemos que pensar que el outsider se construye de una forma bastante inmediata. Sí, hay que mirar a los panelistas de televisión. Porque, No me mires a mí. sí, los panelistas de Puede televisión. venir de distintos lugares, pero Una lo que voy- Tamara Zamudio Yo también. te propongo hasta vicepresidentas. Igual estamos bastante metidos ya en el meollo, porque creo que hay algo del outsider que es esta cuestión de alguien que parecía ajeno, ¿no?, a la política. Pues de la Espriella A ver, en Colombia una cosa ha es ser un mostrado un poco outsider eso. y después incluirte en el sistema y desde ahí seguir trabajando, y otra cosa es que la casta, ¿no? Y después encima terminar... Sí, Pero sí, capaz bueno, que pronto la libertad avanza uruguaya. Bueno, que acá quedó- está bastante no- caduca, no está quedó funcionando, perimido, digamos. Pero o no sea. podemos pensar que no vaya a ocurrir un fenómeno de este tipo en Uruguay. Yo creo que eso tenemos que mirarlo con mucha atención. Hay un punto del outsider que es, como decía, esta cosa de la irrupción muy inmediata o a último momento, y todavía falta mucho de acá a la campaña electoral. Si bien hay identidades, como decía, políticas bastante fuertes, estas identidades se han ido perdiendo, las nuevas generaciones no la tienen en tanto sentido. Esto que marcaba de 3 de cada 10 jóvenes que desconfían o que no confían en el sistema o que no tienen interés en el sistema político, son personas que ya no visualizan en estos liderazgos políticos una capacidad o una posibilidad de cambio. Entonces hay un punto ahí que me parece que es que hay que mirar con muchísima atención. Bien. Y que puede generar una disrupción en los últimos años. Yo creo que Sartori intentó hacerlo. Capaz, si Sartori ocurriera en el 2029, habría que ver de qué forma, ¿no?, podría consolidarse o no su figura o su liderazgo. A mí me parece que fue a destiempo en ese sentido, pero que sí estamos teniendo figuras ¿Se acuerdan que nadie lo quería en la foto? Que fue casi que bochornoso el aterrizaje, y después hubo mucho Después voto, hubo, ¿no? sí. Se empujó con Iturralde. No, ¿te era acordás? me Aquello que daba se empujó. calor, Y ¿viste? hubo una campaña una campaña bastante sucia en relación a algunas acciones, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, también sí. fue Las una encuestas forma... telefónicas. Sí, pero introdujo algunos cambios, ¿no? Queriendo o no queriendo, introdujo algunas miradas en relación a la forma de posicionar incluso al Partido Nacional ahora, que me parece que están un poco Después más le dio plasmadas. la razón a todos los que no lo votaron. Sí. ¿Estás pronto para las rapiditas? Bueno, ¿O nos queda, sí. o 10 alguien preguntas. quiere No, hablar no, más? no, está bien. Dale, Vamos a vamos. las rapiditas. Esteban. Rebote. Llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿La política uruguaya sería más tranquila sin redes sociales? Sí. ¿Le pesa a Yamandu Orsi la sombra de Mujica a la hora de marcar autoridad en el gobierno? No. ¿Sentís que a las mujeres politólogas todavía les cuesta ganarse el espacio y el respeto en las mesas de debate político en Uruguay? Sí, a todas en todos lados. ¿El principal enemigo de las políticas de infancia en Uruguay es la burocracia? No. ¿El ala radical del Frente Amplio le está perdiendo el respeto a la autoridad de Yamandu Orsi? No. La vicepresidenta Carolina Cose, ¿tiene poder de decisión en el gobierno actual? No. ¿Se puede ser una buena analista política en Uruguay sin pasar varias horas al día metida en X? Sí. Cuesta, pero sí. ¿La calle Pou es el que hoy tiene más chances de ser presidente en 2029? Sí. ¿Te cuesta más mantener la objetividad científica cuando analizás temas de violencia de género e infancia? Sí. Bien, ¿quedó alguna? No. Sí. ¿Cuál? ¿Vota pensando como el ciudadano común o es imposible apagar la cabeza de politóloga dentro del cuarto secreto? En realidad no es por Esto sí ni sí por o no. no. Esto sí o no. Bueno, Entonces- paso, mirá, sí, ¿Sí? usé mi carta de Bien comodín. usada, bien usada. Para, eso es la duda. ¿Cuál es el principal enemigo de las políticas para la infancia entonces? Si no es la Y la burocracia. falta de voluntad política. Yo creo que hay falta de voluntad O política sea, para es todo poder un generar algunas viru que nos acciones. preocupa a todos tanto el tema. Y bueno, y después tenemos dificultades para poder aprobar presupuestos, para poder generar interinstitucionalidades firmes, ¿no? Para robustecer algunas áreas, como decíamos, que tienen problemas, pero sobre las cuales
Hay algunas especificidades, claro. especialidades de la infancia que no están presentes. La Bien. justicia, la reparación, las políticas sociales también le faltan perspectiva de infancia. Te así quiero que extender hay de todo. una última y Sí. ya nos vamos. Cuando te preguntamos sobre la vicepresidenta Carolina Cose, si tiene poder de decisión Sí. actuar en el gobierno, no lo tienen nunca los vicepresidentes, salvo en el caso, bueno, Astori, pero la tenía complicada con Mujica. ¿Pero tiene futuro político o ya está complicado? Bueno, Futuro yo creo que pensando en tenía- una Carrera aspiración. presidencial, ahí va. Aspiración. Yo creo que la carrera presidencial está difícil. A mí me parece que ha sido ha tenido muchísima dificultad, sobre todo para crear un sector propio, Sí, ¿no? Para ahora poder se le generar un desmembró. espacio propio con peso. Ahora, exacto, se desintegró, digamos, ese espacio. Y me parece que el lugar de la vicepresidencia es un poco, como vos decías, injusto en relación a la posibilidad de construir, digamos, una figura política, pero además no está tan no mal le está en las sentando muy aprobaciones, bien ¿viste? a Carolina No. Cose ese mote, ¿no? Hay algunas capacidades que creo que ella ha tenido y ha desarrollado que tienen que ver más con su rol ejecutivo que el rol parlamentario, que en lo que no tiene tanta experiencia y sobre el que no tiene, creo, tantas, como decía, ¿no? Tantas capacidades para poder Igual, desarrollarse. a mí me sorprendió la aprobación en ese Sí. ranking. Sí, de los pero más también tiene Sí, mucha tenía desaprobación. El tema es la Mucho antipatía. Sí, tiene Sí. mucha antipatía a Carolina Cose, sí. Bueno, muy bien. Tamara Zamudio, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. No, Esta un gustazo, mañana. a las órdenes. Gracias. Flash informativo. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. 11 de la mañana, 1 minuto, está lloviendo en Montevideo, 14 grados, la temperatura actual 16. La máxima prevista por el INUMED para la tarde-noche con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. La mesa sindical del INISA denunció que una enfermera fue agredida por un adolescente internado en el centro Siam y además reclamó a las autoridades mayores garantías para la seguridad de los trabajadores. Según informó el sindicato en un comunicado, el episodio sucedió el día sábado cuando la funcionaria hacía el procedimiento habitual de administración de la medicación. De acuerdo con la versión sindical, un adolescente atacó directamente a la enfermera y otro trabajador intervino de inmediato para evitar la agresión. El funcionario logró contener la situación y resguardar a su compañera, aunque durante la intervención sufrió una lesión en los dedos de una mano. Fue derivado al Banco de Seguros del Estado. La mesa sindical dijo que tras el episodio exigió el traslado inmediato del adolescente involucrado, una medida que finalmente se concretó, y están pidiendo que se activen los protocolos de seguridad para contener situaciones que se viven en este y en otros centros. Hoy el SUINAU se reúne con el ministro del Interior, Carlos Negro, además por el tema de la muerte del adolescente en la puerta de un local del INISA. Vamos al panorama internacional. El presidente argentino Javier Milei reiteró sus acusaciones sin pruebas contra su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Lo calificó de ladrón una semana después que sus dichos provocaran una crisis diplomática. En entrevista con Luis Majul para La Nación Más, dijo: la pregunta es, ¿mentí? Él es un ladrón, fue condenado por ladrón, estuvo preso, por lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa de procedimiento, no por ser inocente, señaló Javier Milei. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora.